llegado hartas consultas al respecto para que quede claro y le pueda dar alguna ayuda, algunos tips para que puedan realizar los problemas. ¿Cierto? Esta ya la vimos el viernes pasado. Yo le hice como un ejemplo, no, obviamente no de 0 a 100 amperes, hice como un ejemplo de 0 a 50 amperes, pero aquí lo que tienen que tener claro es que justamente tenemos un sensor de salida de corriente de 4 a 20 miliamperes. ¿Qué significa esto? Que tenemos conectado nuestro PLC. Aquí tenemos un sensor que está midiendo corriente. Esto, IT sería de corriente, un transmisor de corriente. Y lo que nos dice esto es que este sensor mide un rango de corriente entre 0 y 100 amperes. ¿Cierto? Aquí nos dice, o sea, en otras palabras, tenemos que poder medir a lo menos 100 amperes porque el motor de inducción que estamos midiendo tiene una corriente nominal de 100 amperes. Alguien podría colocar un sensor mayor, pero en este caso podría definirlo 0 a 100. Alguien podría decir, no, yo quiero uno de 0 a 125 amperes, o quiero uno de 0 a 150 amperes, 0 a 200 amperes. En todos esos casos estaría correcto, pero a lo menos tiene que poder medir el rango nominal, vale decir, poder medir hasta los 100 amperes. Y posteriormente, este sensor de corriente tiene una salida de 4 a 20 miliamperes. Al fin y al cabo, esa es la señal que se está transmitiendo aquí al PLC, ¿cierto? Entonces, en el PLC, si se recuerdan, el que estamos usando nosotros, tiene las entradas análogas, ¿cierto? Que son las AI. Pero estas entradas análogas son de voltaje. ¿Ya? Por lo que en estas entradas análogas, que son de voltaje, si nosotros tenemos una señal de corriente, ¿qué teníamos que hacer para transformar esa señal de corriente en una señal de voltaje? Hacer que esa pase por una resistencia. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer acá, a la entrada del PLC, era poner aquí, digamos, una resistencia que dijimos que típicamente usábamos una de 250 ohms, por lo que cuando esta corriente pase por acá, va a generar un voltaje entre 1 y 5 volts. Esa es una alternativa. La segunda alternativa, alguien podría pensar, no, yo no quiero instalar una resistencia de 250, voy a instalar una resistencia de 500, que es el doble. Por lo tanto, el voltaje acá sería el doble, entre 2 y 10 volts. Ambas estarían correctas. Y después, con estos valores de acá, es que yo tengo que ver los rangos que voy a utilizar en la entrada analógica. Estamos claros que con estos valores de aquí vamos a trabajar en la función escalar. Estaba pensando en escalar y escribir normalizar. Aquí. Estas son para la función scale, según lo que usted haga. Pero acá tenemos que ver de ese rango. Recuerden que el convertidor 0 equivale a 0 volt y 27.648 equivale a 10 volts. Entonces, dependiendo del rango de voltaje que ustedes van a utilizar, debería ser el rango de valores que ustedes van a usar. Y ahí sí, esos son en la función de normalizar. ¿Ya? Existe una tercera alternativa, es que alguien diga, bueno, yo voy a instalar un módulo adicional, ¿ya?, al PLC, que sería un módulo de entrada analógica. Eso lo vamos a ver ahora para el diaporte. Entonces, aquí. Entonces alguien podría decir, no, yo no. Bueno, están esas alternativas, ¿cierto? Con esa alternativa usted tendría que ver aquí en el normalizar qué usar. Claramente aquí no va a poder ser 0. ¿Por qué no podría ser 0? Porque en ningún caso está llegando 0 volt. Está llegando o 1 volt o 2 volt como voltaje mínimo, ¿ya?
Y el voltaje máximo en un caso eran 5 y en otro caso eran 10. En el caso de 10 estaría bien este. En el caso de 5 tendría que ser otro valor. Después acá van los valores de corriente. Así que eso se puede ajustar. La otra alternativa es que alguien diga, bueno, yo al PLC voy a instalar sobre el PLC una entrada análoga. Y supongamos que usted diga una entrada análoga, bueno, cualquiera de estos. Listo. Ahí instalamos una entrada análoga. Ahora vamos a ver, en realidad, vamos a ver si tiene medición de corriente. Aquí vamos a ir a las propiedades, que no se ven mucho. Ahí. Aquí está. Entrada análoga. Se fija, en este caso, esta entrada análoga que hemos instalado tiene 4 canales. 0, 1, 2 y 3. Y si se fijan, tipo de medición tiene tensión, pero también tiene acá intensidad. Y en este caso, si hay intensidad, mide de 0 a 20 miliamperes. Por lo que en este caso también habría que hacer un escalamiento. ¿Por qué? Porque nuestra señal no va a ir de 0 a 20, nuestra señal es de 4 a 20. Esa podría ser otra alternativa. Ahora, podríamos buscar otro módulo que tenga 4 a 20. Veamos si estos tienen algunos 4 a 20 miliamperes. En el catálogo debe haber algún módulo que tenga tensión, intensidad, no, de nuevo. Se fijan, este módulo sí tiene 420, ¿ya? Ese módulo, el que está ahí. Ahí. Ahí está el módulo. Es un módulo de entrada análoga del de 4.16 bits, y ahí está el código. Ese módulo, si ustedes se fijan al configurarlo en tipo de medición, acá nosotros podemos seleccionar que sea voltaje o corriente. Y una vez que seleccionamos si queremos medir voltaje o corriente, podemos seleccionar distintos rangos. En este caso tenía 2 rangos en corriente, de 0 a 20 y de 4 a 20 miliamperes. Así que si usando este módulo, que corresponde a ese, ¿cierto? Seleccionamos intensidad, seleccionamos 4 a 20, claro, ahí sí. Ahí el escalamiento sería 4 miliamperes, 0, 20 miliamperes, 27.648. ¿Por qué? Porque en este caso el rango lo hemos adaptado a ese nuevo valor. Por defecto esto es 0 a 20 miliamperes o 0 a 10 volts. Eso es por defecto. El del PLC solo es así. Este es el PLC. El módulo 2 es así. ¿Ya? Y el módulo 3 ahora tiene esta otra alternativa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener claro y eso es lo que yo voy a revisar. Como les digo, no es necesario que esto se haga se entregue en el TIA Portal. De hecho, esta pregunta se tiene que entregar en papel, pero usted tiene que indicar que los rangos que usó para normalizar escalar y cómo conectó el PLC. Consultas. ¿Alguna consulta? Para esta primera pregunta, esta es la más fácil. Ya, vamos a guardar esos pantallazos. Listo. Borramos acá. Vamos a ver. Pregunta 2. Dice, escriba un programa que ejecute lo siguiente. Se cuenta con 3 sensores que miden la corriente de un sistema trifásico de la siguiente manera. ¿Ya? Básicamente lo que está acá en el dibujito. Un poquito más abajo. Ahí. No se está mostrando, profe, por si acaso. Disculpe. Está ahí lo mismo, profe. Acá. Ahí. Ya. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Entonces, repetimos. Son 3 sensores de corriente, que serían los 3 que están acá. ¿Ya? Y cada uno de ellos tiene una salida de 0 a 10 volts. ¿Qué significa? Que si lo dibujáramos en la norma ISA de instrumentación, estos serían
unos TI, o sea, unos IT, igual que en el caso anterior, un transmisor de intensidad, y estos irían conectados a un PLC, que sería en este caso un controlador de intensidad, un IC, un controlador de corriente. Acá, a diferencia del anterior, bueno, también hay que hacer la misma idea, hay que usar el normalizar y el escalar. Pero aquí está mucho más fácil, ¿por qué? Porque la salida del sensor es de 0 a 10. Entonces eso queda 1 a 1 para la entrada del PLC. Acuérdense que este es el PLC y este es el sensor. Por lo que acá usted podría sin ningún problema utilizar el rango estándar del ADC, del convertidor análogo digital. Perfecto. ¿Ya? Lo que aquí no se explica, y que es parte de la pregunta, ¿ya? Lo que no se explica es cuál es la corriente nominal. Si se fijan en la pregunta anterior, yo le indicaba la corriente nominal. Decía, un motor de inducción I nominal 100 amperes. Perfecto. Pero acá no se le entrega a ustedes la corriente nominal, pero se les dan los datos suficientes para que la puedan calcular. ¿Cierto? No está directamente, pero se puede calcular. ¿Por qué? Porque usted tiene que escoger el sensor. Entonces, si usted sabe que la corriente que va a circular por acá, vamos a poner un ejemplo, si usted sabe que la corriente aquí es 200 amperes, bueno, usted puede decir, bueno, voy a escoger un sensor de 250 amperes, de 0 a 250. Recuerden que esos datos los va a necesitar para la función escalar. El normalizar está listo. O sea, aquí va, con esos datos ya tiene para el normalizar con el rango normal. Entonces, aquí usted tiene que calcular la corriente nominal. Entonces, aquí están los datos. Dice, carga por fase nominal. Primero, sabemos cómo están conectados, ¿cierto? Están conectados en estrella. Segundo, dice, carga, estos son los valores nominales de las resistencias o de las cargas que están conectadas. Dice, voltaje nominal, 440 volts. Y dice, potencia nominal, kilowatt, 20 kilowatts. ¿Ya? Por lo tanto, con esos datos, usted podría, de ahí puede calcular la resistencia. Esa es la idea. Esa es la potencia nominal. Y con eso, la idea es que usted calcule ahí la resistencia. Hay múltiples fórmulas. Usted tiene que calcular cuánto este es el valor en ohm. Por decir, supongamos que usted le dé que esto es un ohm. No es un ohm, pero supongamos que fuera un ohm. Un ohm, un ohm y un ohm. Perfecto. Ya tenemos la resistencia. Porque, ojo, esto que dice aquí, esta potencia de 20 kilowatts, es la que va a disipar la carga si se conecta con 440 volts. Pero acá no se está conectando en 440 volts. Se está conectando en 380 volts. Línea a línea. Ojo. Por lo tanto, la tensión aquí es 380. ¿Qué tensión habría aquí entonces? Si aquí hay 380, ¿qué voltaje habría entre el neutro de la carga y este punto, que sería la, supongamos, ABC? La tensión de fase. ¿Cierto? O sea, si aquí hay 380, porque 220. aquí hay 220, ¿cierto? Y si esto fuera 1 ohm, la corriente que va a circular por ahí serían 220 volts, dividido en 1 ohm, circularían 220 amperes. ¿Cierto? Y si eso fuera así, con un sensor de 0 a 250 amperes estaríamos. Por lo tanto, ese cálculo usted lo debe hacer. Eso no es programación ni mucho menos, pero es necesario para poder colocar el valor en el escalar. Porque bueno, al final, para cada una de estas fases, fase 1, fase 2, fase 3, hay que repetir. Supongamos que te dice, ya la primera entrada va a ser IW64, la segunda entrada IW66 y la tercera entrada IW68. Ahí tenemos las tres entradas, perfecto. Ese irían aquí. IW64 ya. Después tenemos que saber los valores del normalizar y del escalar.
La normalizada los tenemos ahí, eso está listo. Y del escalar va a depender del sensor que usted escoja, pero para escoger un sensor, como le digo previamente, tiene que hacer estos cálculos para determinar la corriente. De eso se trata, o esa es la dificultad del ejercicio. Al fin y al cabo tienen que despejar de esta fórmula de potencia, tienen potencia y tienen voltaje, y tienen que despejar ahí la resistencia. No es nada tan complejo, está medio escondido, sí, pero ahora que ya les dije, deberían poder hacerlo sin ningún problema. Entonces, voy a subir las fotos que tenemos hasta el momento por el chat para que me digan si es que han llegado. Y por mientras, también, si tienen consulta, me indican en estos momentos. Ahí tenemos... Ya, ahí mandé 4 archivos, 4 fotitos. Para que me digan si es que le han llegado, por favor. Si es que la han podido descargar. Entonces, lo que hay que calcular son 2 cosas, pero vamos a ver la letra chica. La primera letra chica es esto, que hay que calcular no constantemente, sino que hay que calcular cada un delta tiempo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, nosotros calculamos acá, hacemos el cálculo. Después pasa el tiempo y volvemos a calcular aquí. Pasa el tiempo y volvemos a calcular. Entonces, cada cierto tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? 1 milisegundo. Entonces, lo vamos a ver ahora cómo hacer eso. Con un temporizador y un comparador lo vamos a hacer. Después dice, una vez que tenemos que desarrollar, esto ya es programación. Hay que programar un timer para generar un pulso, digamos. Esto, no importa si esto está prendido y se apaga, o está apagado y se prende, lo que ustedes quieran, pero entre esos tiempos tiene que haber 1 milisegundo. Cualquier alternativa que nos genere 1 milisegundo. Después dice, una vez que ya tenemos eso, cuando suceda ese tiempo, tenemos que calcular la potencia activa y aparente que está demandando cada fase. Entonces, como les decía recién, sin grabar, básicamente lo que tenemos que calcular es P aquí, P1, P2 y P3. Pregunta, la carga que dijimos que era un resistor. ¿Qué pasa en un resistor? ¿Cómo es la potencia activa P con respecto a la potencia aparente S? ¿Cómo son? La misma. Perfecto. Entonces, al fin y al cabo, no estoy pidiendo calcular 2 cosas. Estoy pidiendo calcular una, pero que usted me explique que son lo mismo, ¿ya? Cosa que yo ya dije ahora. Entonces son la misma, ¿por qué? Porque no hay energía reactiva, no hay una parte inductiva o una que almacene energía magnética, o una parte capacitiva que almacene energía en forma de campo eléctrico. Entonces, lo único que tenemos acá en resistencia, estamos disipando energía en forma de calor. Por lo que el cálculo es el mismo. Para hacer el cálculo usamos, aquí es simple, porque lo que necesitamos calcular tenemos que calcular potencia. ¿Podría ser B por I? Sí, que B por I igual a P. ¿Podría ser I cuadrado por R? Sí, también es igual a P. ¿Cuál podría ser? B cuadrado partido por R también podría ser. Tenemos varias alternativas. Ahora, ¿cuál vamos a usar? Yo creo que aquí les conviene utilizar alguna de estas dos. Claro. Si fuera esta, la número 1, ¿qué significa eso? Que acá la corriente es medida. Y el voltaje sería calculado nomás, no lo estamos midiendo. ¿Y cómo calculamos el voltaje que hay en esta? Ya sabemos ya. Si acá hay 380 de línea, ya sabemos que acá hay voltaje de fase, 220. Entonces, en el cálculo matemático, en vez de colocar una variable, simplemente colocaríamos ahí 220. Y si usamos esta segunda fórmula, claro, aquí tendríamos que calcular la corriente, la medimos,
y la resistencia la conocemos. Entonces, acá, si estamos midiendo la corriente, de hecho, de estas dos, esta sería la mejor opción, y esta sería una segunda opción no tan buena, porque, claro, acá nosotros estamos asumiendo que el voltaje es constante, que está en los 220 volts siempre, cosa que podría no ser cierto. Pero bueno, acá también estamos asumiendo que la resistencia siempre vale X ohm, en lo cual sabemos que va a variar un poquito su valor óhmico con la temperatura, pero estamos calculando el valor óhmico de la potencia nominal, entonces tampoco sería tan grande el error. Pero en ambos casos estaría bueno para el efecto de esta pregunta. Entonces dice, potencia activa y aparente demandada por cada fase, habría que hacer una función. Si fuese así, aquí sería una multiplicación, aunque yo les recomiendo que usen la función calculate, ¿ya? Que está en la función en matemática. La vamos a pasar a ver ahora en TIA Portal. Vamos a ver. Aquí había un ejemplo hecho ya. Entonces, supongamos, acá habíamos dicho para este ejemplo que teníamos un sensor de corriente. Sensor de corriente que está, lo estamos leyendo acá. Dijimos que este sensor de corriente era de 0 a 50 amperes, 0 a 10 volts. ¿Cierto? Esta es la medición y la señal. Entonces, como es de 0 a 10 volts, el rango del convertidor es de 0 a 27.648. Estamos bien. Después acá, el normalizar, acuérdense, necesitamos una variable temporal. Esa variable temporal es la que entra al escalar. Y en el escalar, acá tenemos que colocar los rangos que corresponden a los rangos del sensor. Entonces ahí está los 0,50, que están acá. Por lo que esto de acá correspondería al valor de la corriente. Valor de corriente. Instantánea. Entonces, si acá entra 1000, esto lo va a calcular y aquí va a salir un valor, recuérdense que va de 0,0 hasta 1,0. Entonces, si aquí entra 1000, acá no sé, pues saldrá 0,30 y tanto más o menos. Algo así como el 3%. Y eso entraría acá y acá entraría como 1 ampere. En otras palabras, acá vamos a tener un dato, este MD44, que es una variable del tipo real, fíjense. Aquí trabajamos con real. Aquí tenemos un entero, pero el entero es el que viene de ahí. Y ya acá, esto es un real. Y de para acá ya son todos variables del tipo, son puros reales. Ya son puros datos que van a poder tener decimales. A eso nos referimos cuando decimos que son valores de la magnitud real, valores con decimales. Y la función calculate, la que tenemos más acá, aquí el calculate es simple. El calculate nosotros la buscamos, por ejemplo, acá en instrucciones matemáticas, y ahí tenemos la primera, el calculate. La podemos depositar ahí. Pero usted la va a hacer a mano, con tía portal como quiera. Entonces ahí está el calculate. Acá seleccionamos real, porque vamos a hacer números con decimales. Supongamos que eso no esté. Ya, vamos a hacerlo de cero. Ahí está. Ah, me pasé borrando cosas. Ahí. Vamos. Me quedó, la voy a mover al otro lado. Como estaba aquí el cálculo, y lo voy a tomar y lo voy a depositar ahí. Ahí la saqué, la desplacé hacia la derecha. Entonces aquí tenemos la variable normalizar, la variable escalar, y aquí está la función del cálculo, el cálculo. Entonces, ¿qué queremos que calcular, por ejemplo, si quisiéramos hacer una fórmula I cuadrado por R? O cualquier fórmula, I cuadrado. La vamos a hacer de una manera lenta. Entonces vamos a decir, la corriente, ¿a dónde está? ¿En qué variable? En este ejemplo que está acá. ¿Cuál variable debo yo anotar como corriente?
¿Me ayuda? Sería el valor ya escalado, ¿no? La Justamente, MD44. MD44. Perfecto. Y esa es la corriente. Claro, aquí para que no se nos confunda, le podemos poner el nombre, cambiar el nombre de la variable, le podemos poner corriente. Y ahí claramente, ahí queda clarito, para que no nos confundamos. Corriente. Perfecto. Y acá podríamos en la entrada 2 colocar directamente el valor de resistencia. Entonces, por ejemplo, aquí podría ser 1, si fuera 1. Listo. Y acá tendríamos que generar ahora una variable nueva. Como son reales, vamos de 4 en 4. La primera MD44, ahora vamos a usar MD48. Cuando son reales, vamos de 4 en 4 las direcciones. Y de hecho ahí está, ya la habíamos creado antes, potencia fase 2. Y después acá adentro tendríamos que hacer la fórmula. Entonces decimos, por ejemplo, in 1 por in 1, ahí tendríamos el cuadrado por in 2. Aceptar. Y ahí tendríamos la i cuadrado por r, que al final sería entrada 1 al cuadrado por entrada 2. Fíjense que esta función es súper potente. De hecho, tenemos acá valor absoluto, negativo, exponente. Podemos haber puesto exponente 2 y una serie de funciones trigonométricas, etcétera. ¿Ya? Así que esto es parecido a tener el equivalente, como le dije el viernes pasado, a tener una célula de Excel. Entonces yo en el Excel, yo colocaba es igual y voy aplicando la operación, paréntesis y todo, acá es lo mismo. Pero en vez de llamar una celda, yo llamo la entrada. ¿Ya? In 1, in 2, si quiero colocar más entradas, aprieto ahí esa y puedo agregar más entradas. ¿Ya? Entonces después en la ecuación tendré que colocar in 1 por in 2 dividido por in 3 por el seno de i4, por lo que a ustedes se le ocurra. ¿Ya? Y ahí tienen, no sé hasta cuántas entradas podemos colocar. Son 32, imagínense. Entonces, son un montón de entradas. Ahora, como no lo estoy usando, lo que voy a hacer es borrarla. Marco la entrada y aprieto el botón suprimir del teclado, el borrar. Y ahí lo voy borrando una por una. En realidad, hay que dejar las entradas que vamos a utilizar. Ahí están los dos entradas. Y ahí tendríamos resuelto entonces cómo hacer el cálculo de potencia. ¿Mm? Y este de acá sería la potencia de la fase 2, etcétera. Supongamos que al final, porque en la pregunta después que nos pide calcular la potencia total. Y si recuerdan la potencia trifásica, aquí es lo que podríamos decir. Hay varias formas de calcularlo. Potencia trifásica. ¿Cuál podría ser? Voltaje línea a línea por corriente línea a línea por el factor de potencia de la carga. En este caso, como una resistencia, ¿cierto? ¿Cuánto vale su factor de potencia? 0, ¿Quién dijo eso? ¿no? Está malo. Es todo lo contrario a cero. Ah, Uno, verdad, sí. ¿cierto? 1. Porque dijimos que el 1 factor, casi le queda, entonces se claro, el elimina. factor de potencia es P partido por S. Y si esto vale 10 y esto vale 10, significa que el factor de potencia vale 1. Claro, como vale 1, 1 no podemos eliminar. Entonces Claro, pues. podríamos calcular la potencia trifásica como el voltaje de la línea por la corriente de línea. Recuerden, como está en estrella, la corriente de línea es la que estamos midiendo. Entonces alguien podría calcular la potencia trifásica como el voltaje de línea a línea, que es un dato, por cualquiera de las corrientes. ¿Mm? Claro, eso tendría cierto error, porque ¿qué pasa si las tres corrientes no son iguales? Bueno, pero es parte de... Otra persona podría decir, no, sabe, profe, yo no lo quiero calcular así, yo quiero calcularlo como la potencia de una fase, más la potencia de la segunda fase, más la potencia de la tercera fase. ¿Por qué? Porque ya las tengo ya las calculé. Acuérdense que esto lo van a tener que repetir para la fase 1, para la fase 2 y para la fase 3. Entonces, ya teniendo eso hecho, simplemente suman las tres y sumando las tres tendrían la potencia total. Porque aquí están sumando las potencias, digamos, en forma monofásica. ¿Ah? Ahí lo que se hace es copiar la rama, ¿no? ¿No es cierto? Y se va cambiando obviamente el nombre de las variables. Claro, claro, sí. Ahí te quedas, ¿verdad? Sí, tal cual. Voy a hacerle el ejemplo que en la pantalla para que lo puedan ver.
Entonces, entonces, claro, vamos a borrar ese esto. Entonces, claro, yo aquí marco la rama, ahí, y aquí ustedes tienen copiar, y después pueden apretar pegar acá. Y se copió todo. Genera una intermedia, entonces esta que quedó como en el medio la puedo borrar. Pero fíjense con el teclado la pueden hacer más corta, porque el borrar es suprimir, el copiar es control más C y el pegar es control más B. Entonces yo generalmente uso eso. Entonces aquí aprieto control C, control B, se fijan y lo voy pegando, en apretar control B. Si después quiero devolverme, control Z, para ir borrando, eso es equivalente al botón atrás, control Z. Es lo mismo que está ahí. Pero ahí, por ejemplo, generamos varias ramas. Y después van, ahí está, ese es el segmento 1, el segmento 2, el segmento 3, el segmento 4, etc. Y después irían cambiando las variables para cada uno de los segmentos. Y con eso tendrían la potencia de la fase 1, la potencia de la fase 2, la potencia de la fase 3 y así sucesivamente. Y después con un calculate podrían hacer el cálculo como potencia trifásica o como potencia monofásica. De hecho, también podría ser con una suma nomás. Podría ser con un calculate o podría ser con una suma, con cualquiera de las dos, por ejemplo. Para usar otra, porque aquí tenemos varias funciones matemáticas, vamos a usar suma y calculate. Vamos a hacer el mismo cálculo por dos. Al final debería dar lo mismo. Entonces, si fuera aquí suma, vamos a suponer que generamos las tres variables. Entonces, de hecho, aquí tenemos fase 1, acá generamos fase 2, y esta le vamos a poner MD52. MD52. Potencia fase 3. Entonces, fíjate ahí, generamos tres variables ficticias para simplemente poder fase 1, fase 2 y fase 3. Esta rama está repetida, la voy a borrar. Suprimir del teclado. Listo. Parece que me entusiasmé borrando, ahí están las tres. Entonces, como les decía, vamos a... Me parece que borré la otra. Tengo que borrar el segmento 4. Este está en fase 3 y este le queda borrar. Ese. Entonces voy a repetir, instrucción, voy a las funciones básicas y ahí a las funciones matemáticas. Voy a tomar una suma y voy a tomar un cálculo. No quiero las dos. Entonces, después, ¿qué tengo que hacer? Si fuera la primera, sumar. ¿Qué voy a sumar? Voy a colocar aquí números reales. Voy a agregar una tercera variable y voy a sumar aquí, voy a poner P, potencia fase 1, P, potencia fase 2, P, potencia fase 3. Y esto los debería guardar en alguno. Entonces, por ejemplo, lo voy a guardar en MD100. Y este voy a llamar también nombre potencia trifásica 1. Y si fuera un calculate, lo mismo. Potencia fase 1, potencia fase 2, potencia fase 3, y la función que debería decir aquí, int1 más int2 más int3. La voy a guardar en MD104. Me quedó una MD104, me quedó una coma entre medio, por eso me arrojó un error ahí. Al fin y al cabo estoy haciendo lo mismo de dos formas distintas. Potencia trifásica. Ahí tendríamos exactamente el mismo cálculo realizado de dos formas distintas. Ahora, si usted después lo quiere calcular a partir del voltaje línea a línea y todo eso, también lo puede hacer de esa forma, ¿cierto? Te diría, bueno, en vez de eso voy a poner la corriente de una línea y el voltaje de la línea, lo multiplico y ya tengo la potencia. También lo podría hacer con ese cálculo, digamos, más simplificado, como usted quiera, como quieran realizarlo.
Tendrían esas dos alternativas para solucionar ahí el problema. Así que con eso ya quedamos bastante bien. Voy a guardar esa imagen. Recuerden que en ambos casos esto es lo mismo, ¿cierto? O lo hace con la suma, eso y eso aquí son iguales. Lo único diferente es que yo generé dos variables distintas, pero eso para el caso de usted no tiene dificultad de poder hacer cualquiera de las dos. Y acá arriba, como ustedes mismos dijeron, ¿qué conviene hacer? Hacer y aquí usted puede, bueno, si lo están programando, aquí yo colocaría cálculo, en este caso sería potencia fase R. Lo copio. Acá, S. Acá, T. Entonces después, para no tener esto tan... Lo podríamos tener ahí, por ejemplo, cada segmento. Y el 4 podría ser el... potencia trifásica. Y así uno podría tener un mayor orden para lo que es la representación del problema. Volvemos a la tarea. Ahí está. Pregunta 3. Dice, estos primeros son todos datos, ¿ya? Como en pregunta tipo prueba, que estén todos estos datos no significa que todos estos datos sean necesarios, pero hay que verlo, ¿no? Dice, se desea controlar una máquina que tiene los siguientes equipos eléctricos. Es una máquina, ya no es un motor, es una máquina. Está produciendo algo, que tiene un ventilador. Y ahí están los datos del motor, 380 volts, corriente nominal de amperes, 6 polos y un deslizamiento de 10%. Al final, con esos datos, yo podría calcular la RPM. ¿Cierto? Faltó la frecuencia, pero estamos asumiendo que esto es Chile, 50 Hz. El segundo equipo que tiene, un calefactor trifásico. Y esto se supone que deberían ser potencia, si nos dan los datos nominales siempre son línea a línea, aunque no se anote, ¿cierto? 380 por línea a línea, 100 amperes. Con eso podríamos saber la potencia. Dice que tenemos un sensor de velocidad del motor de 0 a 1500 RPM, salida a 420 mA, y que tenemos un sensor de temperatura de 0 a 100 grados Celsius, salida de 0 a 5 horas. Por un lado estamos midiendo la velocidad y por otro lado estamos midiendo la temperatura. En velocidad, ¿qué medimos? 0 a 1500. 0 a 1500. ¿Qué cosa? RPM. ¿Y qué es lo que nos entrega el sensor? Si hay 0, nos entrega 4 mA. Y si hay 1500, nos entrega 20 mA. Así que de nuevo hay que usar normalizar, escalar, para poder calcular ahí y ver lo que corresponde. Y en el segundo sensor, que nos marca temperatura 0 a 100, en este caso son grados Celsius, y si hay 0, acá aparece 0 volt, y si hay 100 grados, acá aparecen 5 volt. De nuevo, esta es la conversión del... Esos son los dos sensores, y se fijan, cada sensor está midiendo algún parámetro de los equipos que estamos utilizando. En el ventilador, que estamos midiendo velocidad, y en el calefactor estamos midiendo temperatura. ¿Consulta hasta ahí? Vamos a ver qué se pregunta. Habiendo calculado ya la velocidad.
se desea que la máquina trabaje de la siguiente manera. Al presionar el botón 1, ya, aquí hay que hacer un pequeñito sistema de control. La velocidad sea el 100% posible hasta que alcance una temperatura de 100 grados. Entonces, ¿qué es lo que diríamos nosotros? Apretar un start, prender el motor y prender el calefactor. ¿La velocidad la podemos regular? No, no tenemos cómo regular. No tenemos cómo regular la velocidad. Porque lo que tenemos es encendemos y apagamos la velocidad, encendemos y apagamos el calefactor. En el caso del motor, si lo encendemos, va a llegar a velocidad nominal, y si lo apagamos, va a llegar a 0 RPM. Entonces, va a trabajar entre velocidad máxima y 0. No tiene un control de velocidad. Si tuviese, no sé, un sistema de triángulo, tuviese un partido de partido suave, tampoco sería con control de velocidad. Si tuviera un variador de frecuencia, o algún sistema con doble bobinado el motor, no, pero en este caso el motor es de una velocidad y lo estamos accionando, pensemos que con un contactor, o directo de la red, un guardamotor, pero no estamos controlando su velocidad. Así que esto en realidad da lo mismo. Nosotros prendemos el motor. Vamos a graficar esto. Ya, dice, posteriormente el calefactor y el motor se apagan y vuelve a encender cuando la temperatura baje a 80 grados. Ya, vámonos a la pizarra. ¿Qué significa esto? Algo así. Lo voy a dibujar como en el tiempo. Aquí tenemos la temperatura. En algún momento nosotros apretamos Start. Y aquí lo que vamos a tener es la temperatura ahí. Entonces nosotros presionamos Start. Aquí. Y vamos a poner que la temperatura límite es 100 grados Celsius. Entonces nosotros presionamos Start. Y aquí tenemos el motor. Aquí. Vamos a suponer que esto está a temperatura ambiente. En estos momentos debe ser... Ah, no están viendo nada. Aquí. ¿Ahora sí? ¿Se ve? Ahora sí, profe. Sí, profe. Claro, entonces tenemos acá el botón 1, ventilador, motor, y aquí el sensor de temperatura. Sensor de temperatura. Entonces, nosotros presionamos Start. Vamos a suponer que la temperatura en estos momentos es como de 10 grados. Estamos aquí. 10 grados. Y aquí está la temperatura. Nosotros presionamos Start. Y cuando presionamos Start dijimos prende el motor. El motor pasa de 0 a 1 y al ventilador. Entonces se prende el motor. ¿Ya? Y se prende el ventilador. Y ahí que teníamos los 10 grados, la temperatura empieza a subir. Empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. En algún momento llegamos a los 100 grados. Entonces, ¿qué tiene que pasar ahí? Se apaga el motor. Y se apaga el ventilador. Después la temperatura empieza a bajar. Y cuando la temperatura baje y llegue a 80 grados, no está a escala por si acaso, espero que se pueda ver. 80 grados, ¿ahí qué debería pasar? De forma automática, se vuelve a prender. O sea, básicamente la temperatura va a quedar máximo 100, mínimo 80. Y esto va a estar así. Si estamos en 100, se prende, ahí. Está en 80, se apaga. Y sería así. Si estamos entre 80 y 100, tiene que estar encendido el motor. Y si estamos entre 100 y 80 para abajo, tiene que estar apagado. Entonces, este es como el start, stop. Sigue siendo un start, stop, pero en este caso, en vez de nosotros apretar la botonera, es por condiciones. Cuando la temperatura sea igual a 100, prenda el motor. Cuando la temperatura sea igual a 80, apague el motor. Aquí hay que tener un cuidado con esto, que no es menor. ¿No? Que en un principio, cuando esto parte, ya la temperatura ambiente
pensemos que va a estar entre 0 y 40 grados. Podría ser menos 10 grados, pensemos que estamos en un clima frío, entre menos 10 grados y 40 grados. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que permitir que la temperatura aumente, pase por los 80 y ahí no apague. Aquí no tiene que apagar, tiene que permitir que siga subiendo. Y cuando llegue a 100, apague. Esto es muy similar a cuando hacíamos los problemas con los estanques de agua, pero en vez de tener un estanque en que llega al nivel máximo, al nivel mínimo, etc., ahora el tema es que lo que nosotros queremos es que permita que la temperatura suba a 100 grados y después de que llegue a 100 grados, baje. Entonces aquí, lo que deberíamos usar aquí es una memoria o marca. Aquí en este punto, en 100 grados, en el primer 100 grados deberíamos usar una, como si fuera un relé, memoria o marca, y después de aquí ya apagar en 80. Antes no, mientras que no esté esta memoria o marca en 1, no funciona el apagado en 80. Y una vez que esta memoria o marca sea 1, supongamos que esta sea una M10.0, entonces M10.0. Y después tendría que estar en serie con que por ejemplo, la temperatura igual a 80, y ahí podríamos poner un ratio. Y después de eso, la temperatura igual a 100, podríamos poner un set. Y con eso ya tenemos el control de temperatura. Eso sería más o menos la idea para este problema. Volvamos entonces ahora a consultas. Entonces, voy a explicarlo de nuevo. La primera zona, o la primera forma de funcionar es cuando nosotros presionamos el botón 1. Y si se fijan, con el botón 1, ya lo vimos recién, se prende el ventilador, se prende el calefactor, la temperatura sube 100 grados, y ahí debemos apagar. Después la temperatura baja a 80 y debemos encender. Y lo que estamos haciendo ahí es apagando en 100, prendiendo en 80, apagando en 100, prendiendo en 80. En algún momento presionamos stop, se detiene todo y vuelve a cero. Pero después hay una segunda opción, que es este botón 2, y cuando nosotros presionamos el botón 2 funciona exactamente igual. Lo único que cambia ahora son los rangos de temperatura. Presionamos el botón 2, la temperatura sube a 80, se apaga el motor, se apaga el calefactor, la temperatura baja a 60 y ahí nuevamente se prende. Y queda igual que el caso anterior. 80 apaga, 60 prende, 80 apaga, 60 prende y ahí queda trabajando. Y si en algún momento presionamos esto, se detiene todo el sistema. Consultas, por esta parte. Y se puede hacer de varias formas. Una forma sería que usted, como le digo, cuando presione el botón 1, se te dé una marca. Y esa marca habilite todo lo que está arriba. Significa que el normalizar y el escalar para la temperatura van a estar siempre funcionando. ¿Ya? No se va a apagar ni encender, porque siempre tenemos que tener el dato de temperatura. Pero al presionar el botón 1, accionamos la comparación entre 100 y 80, y al accionar el botón 2, una comparación entre 80 y 60. Les voy a hacer un pequeño ejemplo suficientemente claro para que puedan entender esa parte. Ahora en la zona 3, o la parte tercera de la pregunta, tercera parte de la pregunta. Dice, se apague todo el sistema si el motor en cualquiera de sus dos estados, ya sea en estos dos de acá, baja un 25% su velocidad respecto de la nominal. Entonces, nosotros ya calculamos la velocidad nominal, ¿ya? La NR, la velocidad del rotor, la calculamos. De nuevo, esto lo tenemos que medir cada 1 milisegundo. Eso se lo voy a explicar, cómo hacer el clock de 1 milisegundo. Y si esta velocidad fuera menor a un 25%, supongamos que la velocidad fueran 2000, por decir algo. El 25% de 2000 es 500, ¿cierto? Entonces nosotros deberíamos apagar el motor y apagar todo, menos básicamente todo, si NR es menor o igual que 1500 RPM. Y aquí recién usamos el sensor de velocidad como una medida de protección.
Si baja la velocidad del motor es porque tenemos una condición, no sé, anómala de sobrecarga, etcétera. Entonces ahí se apaga todo el sistema. Entonces, les voy a explicar cómo hacer el clock de 1 milisegundo. Vamos al pie puerta. Porque en la pregunta anterior también necesitábamos hacer eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Necesitamos, como les dije, algo así. Que genere una señal acá. Y todo eso sea cada 1 milisegundo. 1 milisegundo. 1 milisegundo. Debemos ser capaces de generar ese dato cada 1 milisegundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar un temporizador. Temporizador, vamos a usar un teón. Voy a llamar teón. Así de simple. Eso es lo que queremos. Este teón lo vamos a accionar, por ejemplo, ¿ya? Y vamos a decir, bueno, el tiempo que dijimos es 1 milisegundo, es súper... pensemos que no es 1 milisegundo para que se vea en el ejemplo, en vez de 1 milisegundo lo voy a dejar que se accione, porque no se va a ver 1 milisegundo, es demasiado rápido. Supongamos que sean 2 segundos. No, ni siquiera 2 segundos, 5 segundos, para que se alcance a ver en la simulación. Al final, la lógica es la misma, lo único que va a cambiar es el valor nomás. Ya vamos a dejarlo cada 5 segundos. 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos. Entonces, como lo dejé cada 5 segundos, aquí voy a decir, ya, quiero que este tiempo de acá sea mayor a 5 segundos, 10 segundos. 10. Y de nuevo, y esto lo voy a almacenar en una variable MD500. MD500 tengo que recordarme que va a ser, es una variable del tipo time, y lo vamos a llamar aquí T1. Cambiar el nombre de la variable, tipo time. Entonces, ¿qué pasaría acá? Y esto podría inclusive quedar siempre prendido, pero nosotros queremos que prenda cuando está funcionando. Entonces aquí necesitaríamos que, no sé, pues prenda con un star, con una marca star, con algo. Vamos a poner aquí una... Cambiar la variable, vamos a poner... Significa que o un relé, start, lo que quieran. ¿Ya? Un relé que funciona cuando está apretado start. Entonces, si está apretado start, esto se va a cerrar y este va a estar contando hasta 10 segundos y cuando cuente 10 segundos va a activar la salida. Pero en realidad eso no nos interesa a nosotros. Nosotros queremos que funcione a los 5 segundos. Entonces, aquí está el truco. ¿Qué pasa? Vamos a ver cómo funciona el timer. Este timer funciona de la siguiente forma. Aquí, ¿qué pasa con el relé start? Cerrar start, aquí se prende y está prendido X tiempo. Cuando esto se prende, este es el timer. Este sería el valor de MD 500. Cuando se prende, te va a empezar a contar ahí. 1, 2, 3, 4, etc. Y cuando llegue a 10, en este caso, ¿qué va a pasar con la salida Q? Ahí se prende. ¿Cierto? Porque es un teón, un temporizador con retardo a la conexión. Pero en realidad a mí no me interesa tanto eso, porque no voy a usar la salida Q. Yo quiero que esto genere algo así. Aquí, aquí y aquí. Y este sea un tiempo definido. Yo quiero que genere pulsos. Pulsos cada cierto tiempo. O un cambio en el reloj. Un clock cada cierto tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer con este timer, ¿ya? Dicho todo esto, es que vamos a aprovechar este valor de acá. Porque aquí tenemos algo así como un cronómetro, si se fijan. Estamos midiendo el tiempo ahí, en MD500. En MD500 vamos a tener el tiempo transcurrido.
Y nosotros con ese vamos a hacer que funcione esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que si este relé está en 1, esto está en 1 ahí, esto estaría siempre contando. Pero nosotros lo que vamos a hacer es que esto cuando llegue a 5 segundos, se apague un pequeño tiempo. Y después vuelve a prender. Y si esto se apaga y está en 5 aquí, esto vuelve a 0. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Algo así. Que vaya contando de 0 a 5. Después contaría de 5 a 10. Después de 10 a 15. Significa que se apague cada 5 segundos. Para este ejemplo. Para el otro ejemplo tendría que apagarse cada 1 milisegundo. Pero acá cada 5 segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Fíjense aquí. Vamos a guardar esa imagen. Para que eso se pueda hacer, vamos a ir a las instrucciones de comparación. Comparación. Entonces vamos a colocar una de comparar es igual. Ya, ahí está. Entonces, ahora la función originalmente le agregamos, esto va a estar siempre en 1. Y esto en realidad no tiene que ser es igual, tiene que ser una menor igual. Ahí. Entonces, para ahora, para que prenda el timer, como estas dos condiciones están en serie, tiene que ser 1 relé start y tiene que ser 1 esta condición. Entonces aquí vamos a decir 5 segundos. Time. Ese relé start representa el botón, ¿o no? Claro, el relé ¿Qué es lo que start, significa? el relé start sería, supongamos que cuando usted apriete start, supongamos que en el programa, te diga ya, oye, voy a apretar start por ahí. En cualquier programa. Usted presiona start. Y supongamos que con eso usted setee un relé start. Y después ese relé start lo usan todo lo que necesita que funcione cuando esté prendido el programa. Y en algún punto por ahí usted aprieta un stop. El stop resetea, ¿qué? El relé start. Sería como un Pero entonces enclavamiento. nosotros obviamente tendríamos que setear esa rama también, ¿no es cierto? Claro, esto sería como Sí. un enclavamiento general para todo el programa. Si usted aprieta start, setea este rol start y este rol start podría usarlo en esta rama y en muchas ramas más del programa. Es una idea. Ah, Se podría hacer así como no se podría hacer así, pero es una idea válida. ¿Ya? ya. Entonces voy a guardar esa imagen. Vamos a borrar un poquito. Entonces ahora fíjense lo que vamos a hacer aquí. Entonces acá voy a colocar M de el mismo valor de acá, 500. Ahí está. Entonces, acá vamos a decir 5 segundos, 5S. Entonces, analicemos cómo funciona esto. Para que esto empiece a contar aquí, ¿cierto? Empieza a contar desde 0. El límite sería hasta 10 segundos. ¿Qué requerimos? Que aquí haya exista un 1 y aquí y un 1, para que acá entre un 1. Si nosotros presionamos el restart como mismo, aquí habría un 1, perfecto. Y si el tiempo que hay acá es menor que 5 segundos, también hay un 1. En un principio esto vale 0. 0 menor que 5, sí, un 1. Por lo tanto, si yo aprieto Start, esto va a partir y esto va a llegar hasta 5. Ahora, ¿qué pasa cuando sea 5? Cuando estemos justo aquí, por ejemplo, en la mitad. En 5 segundos. Si todavía está presionado el roll Start, esto vale 1, pero aquí va a ser 5 menor o igual que 5. Sí, porque es igual. Ahora, ¿qué pasa cuando sea un poquito más de 5? 5 segundos con 1 milisegundo. 5 con 1 milisegundo. ¿Es menor o igual que 5 segundos? No. Por lo tanto, esto pasa de 1 a 0. ¿Y qué pasa si esto pasa a 0? ¿Qué pasa con este tiempo? Se reinicia. Se reinicia. Y por eso va a quedar así. Entonces, este valor de aquí va a ir de 0 a 5. Después iría de 5 a 10. Bueno, que en realidad son 5, 10, 15. Este sigue siendo 5. Y se fijan, de esa forma generamos algo así. Esto estamos generando justo como un oscilador entre 0 y 5. 5, 10, 10 y 15, etc. Así que con eso estamos en condiciones de poder generar cualquier clock ahora. Ahora, ¿cómo usamos eso para encender o apagar?
De nuevo vamos a usar las de comparación. Entonces vamos a ir aquí y vamos a ir a comparación. Supongamos ahora quiero yo prender algo a los 4 segundos o a los 5 segundos. A los 5 segundos. Ahora sí yo podría usar un igual. Vamos a integrar por ahí. Entonces, ¿qué vamos a decir ahora? Supongamos que esto sea MD500. Tono 1. Y que quiero que sea igual a los 5 segundos. 5 veces. Listo. Ahí está. Cuando esto sea igual a 5 segundos, quiero que prenda algo, apague algo, etcétera. Calcule algo, sume algo. En este caso, aquí tendría que ir el calculate para el ejemplo actual, porque yo les pido que calcule cada cierto tiempo. Entonces, debería ser así. ¿Dónde está el calculate? No va a estar calculando siempre. Aquí, como vimos recién, sería un real, que eran los casos anteriores. Por ejemplo, el cálculo de potencia trifásica, lo voy a tomar entero ahí, control C, y lo voy a pegar aquí. Control V. Se lo vamos a borrar. Entonces, ¿va a estar calculando en todo momento? No. ¿Cuándo va a calcular? Cada 5 segundos. Cuando el teón sea 5. Y con este de arriba generamos un teón cada 5. Si yo quisiera que fuera cada 1 segundo, en vez de 5 aquí, coloco 1 segundo más. Está listo. Y acá debería poner 1 segundo. Entonces, cuando sea 1, todavía es verdad, pero cuando sea un poquito más de 1, esto se va a borrar y esto va a estar entre 0 y 1 segundo. Ese tiempo me da lo mismo porque nunca va a llegar a 10, porque yo lo voy a reiniciar en 1 segundo. Pero acá cada 1 segundo estaríamos calculando la potencia. Estaríamos dando ese delta tiempo para el cálculo de la potencia. Voy a sacar una fotito de esto también para dejarla ahí en la explicación en el OneDrive. Ya, entonces, ¿qué otra cosa más nos queda acá? Hay las comparaciones. Supongamos que yo quiero que ahora prenda, que vean lo útil de esto. Aquí ya vimos que, vamos a volver al caso anterior, 5 segundos. 5 segundos. Ya. Entonces, con eso, pongamos aquí también ya 5 segundos. Ahora es lo mismo en realidad. Cuando sea igual a 1 segundo, que calculo. Entonces, ya dijimos que estamos haciendo con eso. Estamos generando que ese dato va a ser esto. 0 y aquí, todo este valor son 5 segundos. Esto sería 5, 10, 15, ya iríamos en el tiempo. Entonces, supongamos que yo quiero que prenda una luz entre 2 y 3. Valga 1. Y entre 4 y 5. ¿Cómo haríamos eso? Que prenda, aquí sería más o menos una cosa así, que prenda ahí y que después prenda ahí. Y después se repita acá. Entonces, para eso lo que vamos a usar son los comparadores. Son las funciones comparadoras. Y ahí, ¿cuál tenemos? Es igual, mayor igual, menor igual, distinto, las que estaban en comparación. Entonces, veamos cómo se hace eso. Vamos a agregarle en el segmento siguiente. Comparación. Entonces, yo dije que sea mayor a 2 y menor a 3. Entonces, justamente tal cual. Mayor a 2, menor a 3. Y después quiero que sea mayor a 3 y, o sea, mayor a 4 y menor a 5. Y mientras eso sea cierto, que se prenda algo. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a tomar eso, lo vamos a colocar ahí. Y supongamos que ahí queríamos prender alguna cosa que sea una salida, que una bomba. Un Q. Tenemos un Q por ahí, ¿no? Q 2.0. Digamos que eso era una bomba. Ahí
Entonces, estamos trabajando con el tiempo. El tiempo, ¿dónde lo tenemos? En MD. Y entonces vamos a control C. Aquí, control V, control V, control V y control V. Entonces, estos podríamos decir que estos comparadores, ¿cómo funcionan? ¿Qué tenemos aquí? Un caso. Esto es importante, porque lo que está comparando es tiempo. Entonces aquí decimos lo que está arriba, MD 500, y nosotros sabemos que esto es el tiempo del TON 1. Nosotros queremos que prenda entre 2 y 3. Entonces aquí deberíamos ver justamente que sea mayor a 2 segundos y menor a 3 segundos. Acá mayor a 4 segundos y menor a 5 segundos. Entonces ahí está listo. Ahí ya hicimos eso, que hacerlo con lógica de relé hubiera sido realmente complejo. Tener que usar un par de timers, marcas, relé auxiliares. Hubiera sido algo muy complejo. Acá es tan simple como esto. Porque esto, al fin y al cabo, son interruptores, pero controlados por tiempo. Eso podemos hacer. Esto va a ser verdad. ¿Cuándo va a ser 1? Cuando el tiempo sea mayor que 2. Perfecto. ¿Y esto cuándo va a ser 1? Cuando el tiempo sea menor que 3. Y para que esto prenda, estos dos tienen que ser 1. ¿Qué pasa si esto vale 0? 0 mayor que 2, no, esto vale 0. 0 menor que 3, sí, vale 1, pero para que se encienda como están en serie, tienen que ser ambas condiciones ciertas. Después, cuando esto sea 4 segundos, 4 mayor que 2, sí, esto valdría 1. 4 menor que 3, no, falso, 0, se apaga. Entonces, se fijan, solamente esto va a ser 1 cuando sea mayor a 2 y menor a 3, en ese rango de tiempo. Dentro de ese rango vale 1, fuera de ese rango vale 0. Y acá lo mismo. Dentro de este rango vale 1 y fuera del rango vale 0. Y con esa lógica pueden hacer sin ningún problema el ejemplo anterior para los controles de la temperatura 80, 60, etc. Lo que sí, aquí habría que agregar antes la marca de que pasó los primeros 100 grados. No hay que agregar una marca que esto no funcione de 0, tiene que funcionar después de que pasó los 100 grados. O después de que pasó los 80 grados, según si estamos en el modo 1 o en el modo 2. Está difícil la tarea, tiene harta letra chica. Y por último, la pregunta 4. La pregunta 4 ya la habíamos visto en clase. La pregunta 4 ya no es programación, es una pregunta de un cálculo de un lazo. Entonces, acá tenemos un transmisor, TX, ¿ya? Es un transmisor de presión que va de 0 a 4 bar. Y su salida de corriente es de 4 a 20 miliamperes. Ojo con eso. Entonces, si esto es 0 bar, 4 miliamperes. Y si esto es 4 bar, 20 miliamperes. Pues sabemos que esa corriente, cuando se genera aquí, porque esto va a ir entre 4 y 20 miliamperes, esa corriente en algún momento va a llegar acá. Entonces aquí Vin va a ser igual a R por I en miliamperes. Ojo aquí, esto tiene que ser I en amperes, pero ustedes lo calculan. Sería 4 a 20 miliamperes, 0,004 a 0,02 amperes. Entonces ahí, ohm por ampere les da volt. Ojo con eso, para que no se vayan a equivocar en la unidad. Eso más o menos se van a dar cuenta rápidamente.
Entonces aquí, por ejemplo, nos dicen que el voltaje de la fuente, 24 volts. Que el voltaje en el transmisor mínimo para que funcione, 15 volts. Entonces acá, ¿qué debería calcular yo? De partida yo sé el voltaje que van a tener que caer en los cables, el voltaje de la resistencia, y yo podría calcular acá, bueno, aquí no está la pregunta completa, ¿ya? Aquí el cable es de 1 ohm por metro. ¿Ya? La distancia máxima que puede haber entre el controlador y el transmisor. No me equivoco, aquí es 1 ohm partido por metro. Entonces ustedes con los voltajes despejan, calculan el voltaje del cable, como tienen la resistencia, o sea, tienen la corriente, pueden calcular la resistencia, y con eso van a poder determinar la distancia máxima de instalación entre estos puntos. Pero eso ya es un problema netamente de lazo y de transmisión de información entre estos dos puntos. Así que ojo con eso acá, para que les quede claro, que ya me han preguntado. El cable es de 1 metro, creo que aquí no lo coloqué, no lo coloqué, es 1 metro el cable, y lo que se pide calcular es la distancia máxima. Distancia máxima y la R del cable de 1 ohm por cada metro. Y una resistencia bastante larga, o sea, bastante alta en realidad. Así que esos son los tips, los datos que necesitan para poder desarrollar la tarea. Les voy a terminar de subir los archivos que hemos estado grabando. Era 4.